Samuel capítulo, 1 Samuel capítulo 3. este, am, Nomás para que sepan, estuviera aquí una eternidad en el texto, si acaso no pasaríamos al siguiente, pero esto lo hago en una forma donde podemos ver el contexto y sacar lecciones prácticas también. Teología, el Antiguo Testamento es bien importante por la razón de que ahí vemos toda la teología, ahí conocemos cómo funciona Dios, qué es Dios, quién es Dios. Y en el Nuevo Testamento se manifiesta y se apunta a quién es. Mi intención es poder conocer, siempre cuando leemos la Biblia, sea el Nuevo o el Antiguo Testamento, es conocer a Dios, ¿verdad? Ver de qué se trata de Dios, no se trata de nadie más que de Dios, ¿verdad? Pero esto es para estimularlos, para que ustedes vayan y hay mucho más que se deja. Ahorita vamos, como les había prometido, ya expusimos en un estilo de comentarista el domingo pasado y ahora nomás quiero dar una aplicación, ¿verdad? Del llamado, ¿verdad? Porque es bien importante el llamado. Y de ahí nos vamos a ir el 4 el 5 de repente lo hago en una sesión, viendo como el Señor me guíe para traer lo que quiere Dios que traiga a ustedes. Lo hacemos, pero les digo, lean y vayan para atrás y van a descubrir muchas cosas este, hermosas y que toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, va junto, ¿verdad? Nos dice el apóstol Pablo que el testamento de la iglesia, digo, las enseñanzas de la iglesia se han hecho, la fundación son los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Que ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Apóstoles en el sentido de aquellos que son enviados, quizás en esa manera, sí, ¿verdad? La definición de lo que es un apóstol es enviado, ¿verdad? Pero ya no hay apóstoles, eso se cerró en el Nuevo Testamento, donde ya no hay nueva revelación. Ya todo lo que Dios quiso escribir está en estos 66 libros, ¿verdad? Ya no existe y vemos cómo se ha escribido la Biblia y estudiamos cómo la Biblia vino a cabo y por qué ya se cerró. Ya hemos explicado eso muchas veces, ¿verdad? Pero ya, por eso dijo Pablo eso, no podía haber podido dicho eso. Y vimos en el Nuevo Testamento, pasas hechos y comienzas a entrar a los demás libros de la iglesia y ves que se desaparece. Los milagros también se comienzan a desaparecer las profecías. Y aún Pablo dice, ¿verdad?, que ahora la fundación de la iglesia está en la roca, ¿verdad?, que es Cristo, pero está en las enseñanzas y las doctrinas de los profetas y los apóstoles. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces Samuel era el primer gran profeta, ¿verdad? Y digo eso porque si hay gente que dice, bueno, Moisés también era profeta y Abraham era llamado en Génesis 20, lo llamaron a él profeta también. Aarón se refiere como profeta, es sacerdote, pero también lo refieren como profeta. Y realmente en el sentido de que un profeta, la definición es bien simple, ¿verdad? Que Dios trae palabra directa y la persona habla, ¿verdad? Y dice. Pero en el sentido de un profeta, profeta como lo conocemos en la Biblia, Samuel es el primero profeta que está a cada rato trayendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y es pues, el más grande profeta, yo pienso, que la Biblia apunta a él, ¿verdad? Él es alguien que parece profeta, se oye como profeta, y eso es lo que tenemos aquí en Samuel, eso es lo que estamos viendo aquí en Samuel. Samuel es, arriba de todo, aquella persona que recibe la palabra de Dios y la pasa hacia la gente para que él pueda dar lo que Dios está diciendo. Ese es no hay una interrupción. ¿Ok? Tienes que entender también cómo los profetas veían el llamado, ¿verdad? Es importante cuando muchas veces tenemos llamado. Ahora, puedes tener llamado de pastor, de misionero, de escuela dominical, de música, puedes tener un llamado de diferentes ministerios, ¿verdad? Aquí no, voy a hablar también generalmente de un llamado. Todos somos llamados cuando venimos a Cristo, ¿verdad?
Y lo que tenemos que hacer es, Dios nos da dones, ¿verdad? Ya viniste con dones, pero hay un don espiritual tan siquiera que Dios da que no tenías antes o que vas a desarrollar antes. Todos venimos con dones, todos sabemos cosas y tenemos dones en que podemos servir. Pero el profeta no veía, no tenía necesariamente que entender lo que estaba pasando. Y eso es algo difícil para nosotros hoy, ¿verdad? Porque queremos entender lo que está pasando. Queremos saber cómo se va a arreglar esto. Por eso estamos ahí como gallinas sin cabeza en veces, porque no sabemos qué va a pasar. Estoy bien preocupado, estoy bien, y eso es algo que es un problema que hay en la humanidad, ¿verdad? Y por eso Dios dice que nos da la primer fe en Romanos capítulo 1. Dice, por fe, para fe. La primer fe es la fe que te da para que puedas creer en Él. Y la segunda fe es esa fe que vemos, no es una fe como pistis, la palabra griega pistis, ¿verdad? Es una fe que es incrementante. Entonces Dios te da la primera fe y luego sigue creciendo la segunda fe. Esa fe es la que nos da esperanza. La esperanza es bien importante. La fe y la esperanza no es lo mismo necesariamente, pero también es la misma, está en la misma, en una moneda son la misma cosa, ¿verdad? Un lado de cada moneda. La esperanza es cuando estás en la oscuridad, cuando estás en la cueva, como David estuvo en la cueva, y estás desesperado y tu fe está bien apagada. Él te tira como un cordón de esperanza, y eso es lo que te saca de esa cueva. La esperanza te saca y luego incrementa tu fe, ¿verdad? La esperanza trabaja de esa forma, de que te incrementa tu fe, ¿verdad? Y entonces los profetas tenían un problema de que en veces no veían y no entendían, pero lo que hacían es hablaban lo que Dios les daba, no lo cambiaban, no hacían nada, no era para ganancia para ellos. Y en la palabra, en las escrituras, asombrosamente me confundo con gente, ¿verdad? Que tiene gente que ahora tienen profetas y esto y el otro. Me confunde que la palabra de Dios tiene características de un profeta falso y un profeta, ¿cómo se dice? Legítimo, ¿verdad? Que es verdadero. Yo todo lo que les digo a la gente es cuando me salen que su profeta les dijo, le dije, no, está bien, perfecto, le dije, pero checa la característica, aquí están los puntos, dice, pruébalos. Y la palabra de Dios no dice, pruébalos. Y ahí está lo que es, pero la gente no ve, no les enseñan eso, no sé, no leen la Biblia, no entiendo. Y yo no he visto hasta ahorita un profeta ahorita que haya llegado a esa característica. Si lo hay, qué bueno, pero no lo ha visto, no lo hemos visto. Entonces eso es algo muy importante, ¿verdad? Que podemos entender que ya eso se acabó, ya no existe eso, ¿verdad? Dios nos habla sobre sus escrituras. Y sí, en el llamado puede haber, no un llamado audible, pero un llamado donde nos convicte, como ahora en la mañana vimos dos personas que quieren bautizarse. Y dijeron, mira, yo estaba siendo rebelde o no sé X, pero oí la palabra de Dios, vi el consejo de Dios y sentí que Dios me habló en esa forma. ¿Cómo te habló? Pues la palabra de Dios te convirtió y el Espíritu Santo te movió, y en esa forma Dios dice, sométete, obedece, ¿verdad? Es importante hacer eso. Hay veces que la conciencia se nos mueve, ¿verdad? Y es Dios diciéndonos, hey, esto está mal, ¿verdad? Dios nos habla de esa forma. Hay veces que un extraño, hermanos, ha sido yo exhortado más efectivamente por incrédulos que por cristianos. Quiero que sepa, ha habido veces que me topa un incrédulo que no conozco y me da una exhortación, ¿verdad? Pero viene de Dios, la verdad viene de Dios, ¿verdad? Puede haber un hermano o una persona muchas veces que puede venir y traerte la palabra de Dios que te convicte, y de esa forma también Dios te puede llamar, ¿verdad? Pero muy diferente a que el llamado de Samuel, ¿verdad? Samuel oyó la voz de Dios audible, ¿verdad? Fue una audible. El sueño también está relacionado con la conciencia. El sueño era muy importante, ¿verdad? Antes. Y Dios usaba el sueño también para hablar con la gente. Y un día tuve una serie de diferentes maneras que Dios habló
a su gente, ¿verdad? Pero el sueño también tiene una conciencia. A veces podemos soñar algo que nos impacta y cambia nuestra vida, pero fue porque tu conciencia, tu subconsciencia, ¿verdad? Se dice subconsciencia, te mueve. Y si es verdad, ¿verdad? La verdad viene de Dios y puede ser Hitler el que viene y te dice una verdad, pero la verdad viene de Dios. Entonces, verdad es verdad. Vemos al profeta Barak, ¿verdad? Que lo agarraron para maldecir a Israel, pero aunque era profeta, no llegó al reino de Dios y era profeta y habló palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender también que los profetas piadosos, había muchos profetas, vemos a Isaías y vemos a Samuel y todo, pero había muchos profetas, había muchos en la historia. Jesucristo, el nombre Jesús, era un hombre como Juan Pérez en México, ¿verdad? Aquí Joe Smith, aquí todo Smith, ¿verdad? Era un nombre muy común. Incluso las tumbas para hallar a Cristo era muy difícil porque había muchos Jesuses, ¿verdad? Como hay muchos Joséses, ¿verdad? Y Juanes, ¿verdad? Entonces, todo eso importa entender de que tenemos que agarrar el retrato de que había muchos profetas que existían en esos tiempos. En el tiempo de Jeremías, Jeremías no era el único profeta, pero el único profeta fiel dando la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Entonces había muchos profetas en los tiempos de Cristo, habían venido antes Cristos confesando ser Mesías, había muchos Mesías antes de que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y había gente poderosa que podía hacer milagros y hacía X, pero nadie pudo cumplir las profecías que Cristo hizo, nomás Él. Y los milagros que ellos hacían eran más como el humo, ¿verdad? Que usas el humo para hacer una, ¿cómo se dice? Una magia, exactamente, una ilusión, ¿verdad? Porque ahora ya no se llaman magias, ahora son ilusiones, ¿verdad? Ilusionistas, eso exactamente, eso es lo que había en ese tiempo. Entonces, y luego Satanás también tiene su poder, hermanos, también podemos decir eso. Pablo y Pedro y los apóstoles se enfrentaron a gente diamónica, ¿verdad? Que tenían poder, pero no se comparaba al poder de Dios. Y incluso le decían, el que andaba ahí en el pueblo con el poder del diablo, vio el poder de los discípulos y que dijo, no, pues yo quiero ese, ¿cuánto quieres para que me enseñes eso, verdad? Porque era más grande, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que también los profetas no todo era claro, no se entendía todo, pero la clave es que ellos tenían fe. Jeremías no se desmayó, aunque él quería ya dar la toalla, tirar la toalla, lo vemos en Jeremías, quería tirar la toalla y decir, sabes que ya estuvo, ya no quiero hacer esto, pero sus huesos estaban como lumbre, ¿verdad? No podía parar de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y igual Elías ya se quería acostar, que se lo llevara a Dios. Pero la fe los mantuvo ahí, porque cuando tú ves a estos profetas, ellos no vieron, cuando estaban dando las profecías de Dios, estaban dando directamente la palabra de Dios, y Dios y Cristo, ¿qué vino a hacer? A traer qué, revelar qué, los misterios. Por eso es lo que dice Cristo, viene a revelar los misterios, y eran misterios que había, y Cristo viene como el cumplimiento de las profecías y viene a revelarnos los misterios, y ahora ya vemos que ellos no vieron, ellos nomás vieron directamente hacia la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. No diferenciaron entre la primera y la segunda. Esta gente estaba esperando porque los profetas le dijeron cómo iba lees Zacarías, lees las profecías y ves a Cristo ya reinando. Y nunca se imaginaron que Cristo iba a venir primero, iba a ser puesto en la cruz. O sea, eso no lo vieron, ¿verdad? Y por eso también fue algo sorprendoso para la gente. Entonces, aquí vemos que un profeta como Samuel era alguien que recibía la palabra de Dios y la traía arriba de todo, pero ellos todos entendieron una cosa en común, que iba a venir un Mesías y que ese Mesías iba a ser la semilla que se había profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 16. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, un Salvador, que iba a restaurar la relación con Dios. Y eso es lo que les trajo salvación a Abraham, a Moisés, a Samuel, a David. Eso era, creyeron en Cristo en el futuro.
Y una vez más, eso no es extraño porque nosotros creemos en Cristo, en lo que hizo en el pasado, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que diferenciar lo que es un profeta. Y hay mucho de profetas, ya he tenido una clase de eso, ya hemos pasado eso y le damos otra repasadita ya después, ¿verdad? Pero esto es lo que dice cuando era un profeta. Él estaba pasando la palabra de Dios no para ganancia de él, nunca. Un profeta nunca va a traer la ganancia. Eso, la función eh, principal de un profeta es que es la boca de Dios y trae la palabra de Dios. Ahora yo profetizo, si quieres decirme, pero estoy profetizando lo que ya está escrito, ¿verdad? En esa forma, bueno, ok, ¿verdad? Entonces, él está hablando como embajador del Dios vivo. Él es el representante en la tierra del Dios vivo. Entonces hay dos cosas aquí de la vida de Samuel que vemos, ya que leímos el contexto de la vida de Samuel. Y una es su compromiso a la palabra de Dios y la otra es su compromiso a la oración. Esas son dos cosas que quiero que veamos rápidamente. Samuel lo que emerge, lo que verdaderamente me ha convertido en los años, es un hombre que se compromete a la palabra, pero algo más que hace, se compromete, un compromiso a la oración donde fallamos, hermanos. Fallamos muchos de nosotros en la oración. Entonces quiero ver eso. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor. Te pido que nos des sabiduría de la más alta, que nos des entendimiento, Señor, que le des a tu siervo la manera y la palabra, Señor, de exponer tu verdad, que pueda venir a nosotros y traernos consuelo y que no nomás sea información, Señor, pero que sea transformación. Porque lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Entonces, la palabra de Dios es efectiva, hermanos. Mueve y es lo más importante. So, el compromiso a la palabra y el compromiso a la oración, ¿verdad? Esas son dos cosas, ¿verdad? Una de las peores cosas que un pastor o un hombre de Dios puede hacer es ser negligente a la oración. Incluso es una abonación, es alguna advertencia que nos trae Isaías de lo que es una persona que no ora, ¿verdad? Que no tiene esa vida de oración. Entonces, particularmente en el capítulo que estamos viendo, tenemos que preguntar a preguntas. Lo primero que hacemos cuando estamos estudiando la Biblia es preguntar preguntas. Ya ven lo que hemos estudiado, ¿verdad? El quién, por qué, ¿verdad? Las cinco claves, ¿verdad? De preguntar. Entonces, ¿por qué es necesario el ministerio del profeta Samuel? O sea, ¿por qué es necesario este ministerio? Él era un hombre, como habíamos visto, ministrando, aquí lo vemos en el versículo 1, yo creo que tendría, que dijimos, unos 12 años, era un niño todavía, pero qué madurez. Acuérdense que cuando un niño fue dejado ahí a los tres años, ahí con Elí, ellos lo criaron, la mamá iba una vez al año a verlo nomás, ¿verdad? Pero fue el criado por él, ¿verdad? Elí, mal padre que era, pero estaba criando a Samuel. Pero dice la palabra de Dios que él estaba ahí ministrándole a él y al Señor. Y lo asombroso es de que dice que todavía no conocía al Señor, pero estaba ministrando. Entonces, para tú poder ser efectivo en el ministerio, tienes que tener una relación con Cristo. Es diferente predicar y estudiar y hablar y orar y todo, pero también puedes hacer todo eso sin tener y conocer a Dios realmente. Bueno, entonces él está ahí, ¿verdad? Y dice que excavaba en aquellos días, la palabra de Dios era raro, escaseaba. La palabra de Dios era raro en ese tiempo que la palabra de Dios cayera, ¿verdad? No había mucho de la palabra de Dios en esos días y eso lo vimos también en Lucas, ¿verdad? Que hay tiempos donde la palabra es escasa y lo hemos visto en todas las generaciones de la Biblia que ha pasado. Era un tiempo de los jueces, en los fines días de los jueces, ya Dios iba a poner un rey, por eso le había llamado a Samuel. Entonces todos estaban haciendo lo que era bien delante de sus propios ojos. O si es bueno para ti, es bueno para todos, ¿verdad? Y ahora es lo que pasa, ¿verdad? Si es verdad para ti, si eso es verdad para ti, entonces está bien,
¿verdad? Ya la verdad absoluta ya no cuenta, la verdad ya no hay una verdad. Si eso es verdad para ti, eso cuenta. Entonces, vemos ahí esa frase que se repite sobre el libro de los jueces también, que todos hicieron lo que estaba bien delante de sus propios ojos. Era un tiempo de gran pecado y era un tiempo de que la espiritualidad y moralidad era muy baja. La gente estaba nomás trayendo placer a sí mismos. A Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos días vamos a tener que hijos desobedientes, ¿verdad? Gente que va a querer hacer todo lo que ellos quieran, todo lo que los agrade a ellos. Y incluso dice que va a haber mucha gente con apariencias de piedad, pero nunca con el poder del evangelio. O sea, no, o sea, van a tener estas apariencias de cristianidad, pero nunca llegaron al conocimiento de Dios o al poder del evangelio de Dios. Entonces, no es nada nuevo para nosotros esto, y es un tiempo donde ellos se traían placer hacia ellos, eran negligentes a las cosas espirituales, y Dios se había separado de ellos por un tiempo, ¿verdad? No que no estaba presente, pero había dejado su presencia por una temporada. No había grandes predicadores, no había grandes profetas cuando Dios le llama a Samuel. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Samuel? Pues Elí, aunque conocía a Dios, sus hijos sacerdotes eran él estaba en el mero templo, en la mera mata, como se dice, en la mera mata, ahí donde estaba el tabernáculo y estaban ahí en Silo y ahí era donde, o sea, ahí estaba corrupto, imagínate cómo estaba alrededor de las regiones. Sí, correcto. Entonces, vemos que había una corrupción. Él era el sumo sacerdote, como se puede decir, el profeta Elí, ¿verdad? Entonces, si la condición de sus hijos estaba así, ahora imagínate cómo estaban los demás, ¿verdad? So, es bien importante, ¿verdad? Que entiendamos el contexto de que cuando Samuel llega, no hay ningún predicador, no hay ningún profeta. So, Samuel está en el contexto de que Dios no había hablado y Dios le comienza a hablar a él para comenzar a hablarle a su gente, ¿verdad? Y vemos ese llamado. Vemos que muchas veces, años después, los de Asiria, invadieron, ¿verdad? Y el profeta es Amos, así se llama, Amos, ajá. Va a decir que había una gran sequía de oír la palabra de Dios. También después, años después, también iba a llegar otra sequía de la palabra de Dios. Salmos 74. Wow. Mira lo que dice Salmos 74, 7:4. El versículo 9 dice, no vemos nuestras señales, ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Imagínate que no había profetas, no había nada y dice, ni no sabemos hasta cuándo Dios se va a quedar callado, ¿verdad? No, es algo serio, ¿verdad? Y esto llama o nos trae en el contexto de una situación cuando ya no había profetas, había una sequía de predicación, de ministerio, que podrían explicar la palabra de Dios. No había gente que podía venir a quebrarles, exponer y traerle la verdad de Dios. Es triste, ¿verdad? Y ahora tenemos tantos recursos. Es algo que también vemos que dijo Pablo que iba a pasar y le dice a Timoteo que va a haber gente ya que me van a querer que le rasquen los oídos, ¿verdad? Tienen comezón en los oídos. Van a querer que les des cosas bonitas y no traigas nada. So, hay ahorita más exposición de la palabra que ningún año anterior que se ha hecho. Tenemos tantos recursos, pero ahora el problema no es los recursos, el problema es que la gente no quiere oír la verdad. ¿Ves? Eso está, que está peor, ¿verdad? Esta gente deseaba un predicador que trajera la verdad, pero ahora en esta generación en la que vivimos hay mucha verdad, pero la gente no quiere oír la verdad. Eso es triste.
Eso es triste, ¿verdad? Que no quieren oír la verdad. Y hay diferentes razones por qué había esta sequía. Y aquí vemos que Dios no le llamaba a muchos profetas. Otra cosa y que tenemos que ver en la línea de tiempo. Si tenemos una línea de tiempo, los milagros que vemos en la Biblia no pasaron consecutivamente, ¿verdad? Sino fueron años y años. Y, a ver, ya viste lo último que vimos, 400 años y había silencio. Y muchas veces podemos ver la Biblia, mira todos los milagros que pasaron y hasta Cristo nos enseña, ¿verdad? Que pues no es así, no trabaja así. Igual. No había muchos profetas que había llamado Dios y si vemos la línea de tiempo, no hay muchos profetas realmente con los años en los que hemos tenido. Y Samuel era uno de los que él había llamado, él era uno de los primeros de los profetas grandes, pero él era raro, Samuel era raro, era algo único porque no había muchos profetas llamados de esa forma. Entonces Samuel llega aquí de, no sé de dónde salió, nomás salió, de repente se aparece, y nunca sabes de dónde va a venir un predicador verdadero. Nunca sabemos dónde, ¿verdad? Y le pedimos a Dios, ¿verdad? Que vengan y que nosotros en nuestra iglesia podamos cultivar los pastores y los predicadores y los maestros, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes, con nuestros niños, ¿verdad? Ah, y pueden venir de las diferentes partes de nuestro ministerio, hermanos. Pueden venir de la cuna, aquí en Loma Alta. Esos grandes predicadores, esos grandes maestros, esos grandes, pueden venir de la cuna, pueden venir de la iglesia de niños, puede venir del grupo de nuestros jóvenes, puede venir del grupo de adultos, puede venir de muchos ministerios de la iglesia, hermanos, puede venir de diferentes cosas, ¿verdad? Y yo sé que Dios ha usado eso porque yo era un producto de un niño travieso que no podían con él en la escuela dominical, por eso me dicen, no, hombre, tienes mucha piedad con los niños traviesos. Pues yo era ese niño travieso, ¿verdad? Y yo era ese niño en la escuela dominical. Y yo era ese niño, ¿verdad? Ahora no estoy diciendo que soy gran predicador, ¿verdad? Pero Dios produce gente que son expositivamente que pueden traer eso. Y eso es lo que queremos entender, de que cuando estemos los maestros y todos los ministerios que hay aquí en la banda, músicos, lo que sea ministerio que haya, es que estamos cultivando algo, no nomás es para llenar ministerios, hermanos, si no, yo no quiero tener nada. Lo que queremos hacer es enseñar, cultivar y discipular en cada ministerio que esté aquí. Eso es lo importante, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Una de las cosas que me impactó mucho el ministerio de los homeless, ¿verdad? Que en San Antonio ahí fue cuando más sentí el llamado, lo que estaba haciendo, que había algo difícil que nunca había hecho y era predicar al aire libre, ¿verdad? O sea, quieres tener humildad. Un pastor y un evangelista no es igual, no es lo mismo. ¿Verdad? Todos tienen su talento. Hay gente que puede evangelizar y ser pastores y predicar, pero no es lo mismo. Pablo tenía todos los dones, él era, plantaba iglesias plantaba iglesias y era misionero, evangelista, era de todo, pero no todos somos así, ¿verdad? Pero fui yo ahí en San Antonio, ahí debajo del puente, y me fui con estos hombres y dije yo, esto está difícil ahí, te tiran cosas, te gritan y tienes que estar predicando la palabra de Dios y aquí pues por adentro están, ya cállate pastor, pero allá no, allá sí te decían, ¿verdad? Y te hacían esto y el otro. Entonces nunca sabes de dónde van a salir esta gente en tu iglesia. Y eso es la mentalidad que tenemos que hacer. Yo estoy bien confiado que Dios ya ha agarrado al pastor que va a seguir en este púlpito aquí en esta iglesia si Dios nos da vida. Y eso es la manera que debemos de pensar. Esto no es una legacía, esto no es familia, esto es la iglesia y le pertenece a Dios y Él es el pastor de nosotros. Entonces, yo sé que Dios ya tiene a alguien que va a tomar mi lugar, ¿verdad? Él ya tiene a otros que van a salir a predicar la palabra, Él ya tiene a otros que van a enseñar su palabra y puede ser alrededor del mundo. Nunca sabes que pueda salir de aquí. El gran Charles Spurgeon lo hemos visto, ¿verdad? Su historia de cómo vino el Señor. Una de las maneras que me acuerdo de cuando los sacerdotes tenían las campanas, ¿verdad? Y no llegaban santificados.
y se metían y les traían un cordón y salían y se caían y se tocaban las campanas, quería decir que ahí cayeron muertos, ¿verdad? Porque no estaban listos y preparados, ¿verdad? Pero sí vemos eso, ¿verdad? Que él llegó a ¿y qué dice en su bibliología que escribió él? Dice que llegó en ese día a esta iglesia porque estaba muy frío, todo estaba cerrado, llegó a una iglesita ahí y entró y lo primero que pensó, dijo, este pastor no está educado, fachoso, ¿verdad? Era bivocacional, dice, el pastor ese era sastre y estaba predicando, no era educado, no tenía sentido en su sermón, organización, pero cuando abrió la palabra y comenzó a recitar los versículos de Dios y la palabra, dice Spurgeon que sintió, no me acuerdo ni quién era, y ahí mismo sintió el llamado del Señor y vino a Cristo. Nunca sabes tú a quién vas a ministrar que va a ir a predicar la palabra y va a ser Charles Spurgeon y los demás que han de tener, o ese pastor fiel local, una iglesia que estuvo ahí años, en la iglesia chiquita local por años y años ministrando a gente. Nunca sabes, hermanos. Pero yo sí sé que Dios va a hacer eso. Y esa es la meta de la iglesia local. La meta de la iglesia local es de que podamos cultivar gente, misioneros, predicadores que salgan de la iglesia, y eso es lo que tenemos que orar. Tenemos que ser una gente como Samuel que se comprometía a la palabra de Dios y se comprometía a la oración, y debemos de orar por esas cosas, ¿verdad? Es bien difícil ser un predicador fiel a las escrituras. Es difícil. Yo no estoy pasando las dificultades que estos hombres pasaron, todavía no han pedido mi cabeza en un plato, pero es difícil porque vemos y somos humanos y vemos las bancas y vemos a otros predicar, vemos a otros tener éxito, vemos pues que están predicando estos, que están haciendo, o sea, somos viene gente en la congregación, es que allá son muchos más y tienen tantos problemas y podemos caer y es difícil ser fiel porque después también, pues es que, cámbiale un poquito para que a lo mejor la gente, o sea, es difícil, ¿verdad? Ahora imagínate ellos, lo que tenían que liderar, el mundo estaba en contra de ellos. Entonces es diferente, especialmente ahorita por la manera en que el mundo ve las cosas ahorita, la ven muy diferente, están muy en contra, ya hace 50, 60 años era muy diferente. El predicador se podía parar aquí y predicar en el infierno y predicar en esto y el otro, y pues la gente ya estaba impuesto a eso. Era un tiempo un poquito más conservativo, era diferente. Una persona se bautizaba y las chances era de que pues sí habían entendido, ahora ya no sabemos, ¿verdad? Ahora como estamos el mundo, lo que es bueno ya se hace malo y lo que es malo ya se hace bueno, y ahora ya te demandan si acaso viene alguien y yo no quiero casar a esta gente que son hombre y hombre o mujer y mujer, te demandan. Si tú dices algo y los insultas de una forma, o sea, es difícil en los tiempos en los que estamos, y se está haciendo más difícil y se está haciendo más difícil para que haya predicadores fieles en la palabra de Dios, ¿verdad? I mean, vimos en el COVID cuántos pastores fieles no fueron a la cárcel, y no estoy diciendo que se trató de que sí, hermano, si estás enfermo, ponte más lo que quieras, ponte máscara, tómate lo que vas a tomar. Pero el punto es de que ellos querían cerrar la iglesia, ese era el motivo de cerrar la iglesia, y no, hermanos. Yo hice lo que la ley dijo que hiciera. ¿Y qué hicimos? Vamos a live stream, yo voy a estar aquí, y ahí vinieron la gente poquito a poquito otra vez, vamos a meter máquinas, desinfectar, hicimos todo posible, pero tenemos que reunirnos, hermanos. Porque en la iglesia primordial, en la iglesia del primer siglo, hermanos, había gente que venía y te cortaba las cabezas, te quemaba tus casas, te metían a la cárcel, y no los paró de tener iglesia. Ahora nosotros nos va a parar un virus. No, hermanos, ¿verdad? Y muchos pastores a nosotros, porque vivimos en este estado grande de Texas, que somos protegidos y tenemos un gobierno que, gloria a Dios por el gobierno, el gobernante que tenemos, ¿verdad? Que ese hombre peleó, pero en muchos otros lugares vimos pastores fieles ir a la cárcel por reunirse, por estar en la palabra, ¿verdad? Entonces,
se pone difícil, hermanos, y tenemos que orar, ¿verdad? Que nosotros podamos seguir en este tiempo, que podamos exponer la palabra y tener hombres de Dios, ¿verdad? No estamos viendo en el día de Samuel, pero podemos estar ahí, hermanos, donde llegue otra sequía de la palabra de Dios, no necesariamente porque no hay Samueles, pero porque están sordos de ver la verdad, de oír la verdad. Y eso los está pasando, están sordos, no quieren oír la verdad. Les presenta la verdad y saben que es verdad y no la quieren. Ah, se hacen los sordos selectivamente. Yo estoy sordo de este lado del oído y en vez estoy sordo de este lado del oído. Depende cuando mi esposa me dice que haga algo y no quiero. Ah, es que este es el oído malo. ¿Ok? Ándale ya. Ese no soy el único sordo aquí, ¿verdad? Le digo, este no es el oído, pues me gustan las carabinas y la tirada y todo, y una vez de joven se me olvidó ponerme el de ese y le di y sí me afectó un poco, pero sí oigo bien, nomás que a veces me da problemas cuando mi esposa me dice, ¿verdad? Que saque la basura o algo, ¿verdad? Anyway, selecciones lo que oyes y seleccionas lo que ahora la cristianidad se trata de que es a la carta. Bueno, me gusta la gracia, me gusta la bondad de Dios, Dios es amor, me gusta eso, esto no me gusta, eso no puede ser Dios. Vienes a la cristiandad y tú escoges y eliges selectivamente lo que te gusta de Dios y haces una religión inventada por tu mente y haces un Dios inventada por tu propia mente e imaginación. No quieres todo el Dios, nomás selectivamente, esto es lo que me voy a someter, esto es lo que voy a hacer. Y eso es algo que está pasando, ¿verdad? Entonces, nomás no lo quieren oír y ahorita vemos que la palabra de Dios es rara en el tiempo de Samuel y no querían oír la palabra de Dios y Samuel comienza su ministerio. Pero Dios le estaba llamando a él y él estaba en el templo de niño, 12 años. Versículo 3 nos dice que la lámpara no se había apagado todavía. Y estaba viendo eso, ¿verdad? Eso también es referente a que Dios todavía no se había apagado, no les había apagado la luz completamente en ese tiempo. Ya estaba para apagarse, pero viene Dios y trae luz y trajo a Samuel, ¿verdad? Es tan hermoso, ¿verdad? Lo que hace Dios, ¿verdad? Y en esos días de los jueces, ¿verdad? Vemos que eran días de oscuridad, pero Samuel oye la voz de Dios y la voz de Dios le habló por su nombre. Ahora quiero que sepas una cosa también, que Dios le habla a Samuel por su nombre. ¿Sabes qué? Dios también te habla a ti por tu nombre. No es una cosa, Samuel es profeta, no, pero Dios, si tú tienes una relación con Cristo, si tú eres hijo de Él, Dios te habla por tu nombre, específicamente por tu nombre. Ese es el cuidado que tienes con Dios. Dios habla por tu nombre y es algo hermoso de que esa cosita chiquita de que Dios me conozca un pedazo de polvo y me conozca tan íntimo así, que me conozca a mí, eso es lo que me elevela, me levanta. Dios es el que me da valor, ¿verdad? Y que Él conozca tu nombre es algo que pues a mí a lo mejor mucha gente piensa, no, pero qué bonito es cuando conoce tu nombre. A mí, imagínate tú cuando alguien famoso viene y lo conociste una vez hace muchos años y fue de voladita y luego 20 años después te ve otra vez y, sí, tú eres Pancho, ¿verdad? Y, es que se acordó mi nombre. ¿Cómo te pones? ¿Cómo te hace sentir eso? Ahora imagínate Dios, el creador, hermanos. Que si estas cosas triviales, estas cosas pequeñitas que las hacemos a un lado, no te asombran todavía, algo está mal. O sea, a mí puedo conocer teología profunda, pero estas cositas todavía me paran a pausar y decir, wow, Dios, este es el Dios que eres. Que nunca se nos cabe ser asombrados por Dios, ¿verdad? Te conoce personalmente, conoce todo lo que estás pasando. No hay nada que estés pasando en tu vida. Yo no sé por qué tenemos este concepto que andamos de preocupados, andamos de que no sabemos qué vamos a hacer y clamamos tener fe en Dios, pero oye, ¿no crees que Dios sabe todo lo que te está pasando, mijito? No sabes que él conoce todo lo que te está pasando, Él sabe todo lo que te está pasando, Él está en control de lo que te está pasando.
Te enojas por las cosas que te están pasando, realmente te estás enojando con Dios, porque Él está dejando que sucedan todas esas cosas en tu vida. La cosa es de que Dios quiere que suceda eso, no para hacerte mal, pero para hacerte un bien. Esa es la diferencia. Satanás va a quererlo para mal, tu carne, el mundo va a quererlo para tu mal, pero todo lo que estás pasando en tu vida, Dios está dejando que suceda. Todo, ¿verdad? Entonces, Dios si no quiere, no pasa y si quiere, pasa. Entonces hay que preguntar, Señor, no por qué me estás, sino para qué, Señor. ¿Para qué estás dejando que pase esto en mi vida? ¿Qué estás tratando de hacer en mi vida, verdad? Entonces aquí vemos que después que le habla y varias veces, ¿cómo es Dios, verdad? Que varias veces nos habla, aunque no hacemos caso, estamos sordos ahí. Sí, Señor, y no, y en veces nos está hablando, pero no sabemos qué es Él, ¿verdad? Pero finalmente vemos que escucha y sabe que es Dios. So, cuando tú escuchas ahorita esta noche la palabra de Dios, ojalá que sepas que es Dios el que te está llamando y estés listo, como Samuel esta vez, estoy listo para hacer lo que tú quieras, Señor. Estoy listo para hacer lo que tú quieras, Señor. ¿Dónde me quieres? No, fuera de mi confortabilidad, o sea, no lo que yo quiero, Señor, sino ¿dónde me quieres? ¿Qué necesitas? A mí me encanta cuando viene la gente, mira, este es mi talento, esto es lo que yo he hecho antes, ¿verdad? Ahorita no, pero donde usted necesite, like, dale, o sea, te estoy diciendo que aquí estoy, pero últimamente, ¿dónde me necesitas? ¿Verdad? Yo quise todo menos ser pastor. Yo era director de escuela dominical, diácono, todo lo que, pero Señor, no me llames a pastor. Pero así no es. En veces Dios quiere hacerte lo que te quiere hacer, ¿verdad? Entonces, es posible, ¿verdad? Que veas tú. Ahora, es posible que le digas no a Dios. Sí es posible que le digas no a Dios. Es posible que no hagas lo que Dios te dice. Eso sí es imposible. La palabra de Dios dice claramente, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Si Dios quiere que tú seas algo, no vas a resistir su voluntad. Pablo tuvo libre albedrío de venir a hacer lo que Dios le dijo. Pues no, hermanos, porque lo ciegó, lo tumbó del caballo y no lo soltó hasta que no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Verdad? Amén. En nuestra vida ha habido momentos donde ahora me pongo a pensar de cómo llegué aquí, like, no, pues me apretó el Señor hasta que me rendí, ¿verdad? Ese es apretón. Hay unos de nosotros que agarramos el 5 de volada, aprendemos de volada, y hay otros que somos un poquito más cabezudos, ¿verdad? Noé, ¿qué dijo? Era más rebeldes. Noé, I'm sorry, Jonás no quería ir a Nevita, con los Nínive, no quería ir con Nínive. ¿Y por qué? Él pensaba, estos no se lo merecen. Jonás era racista, hermano, si vas a ver algo de la Biblia, él pensaba, nomás los judíos, nomás estos hombres no son indígenas, esta gente es mala, matan allí. Y tenía razón en qué tipo de gente eran también, hermanos. Tenían razón, pero eso es un retrato de Cristo. Es un retrato que Cristo iba a venir por los peores de pecadores. Imagínate esta gente allí, lo que Jonás tenía en contra de ellos más grande es de que estaban sacrificando bebitos a los dioses. Era algo horrible de lo que estaban haciendo esta gente. Él no quería, ¿para qué voy a ir a darles perdón, Señor? Chicharrón a todos, dale chicharrón a todos, que quémalos, que se van al infierno. Y es difícil para nosotros, esa persona que cometió homicidio, mató a familias, mató a niños y no quieres darle el evangelio, se merece el infierno, ¿verdad? Y Dios ahí nos enseña que así no trabaja la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan poderosa para el peor pecador de todos. Ahora, paga la consecuencia. Dios no está diciendo de que vienes a Cristo y ahora ya no tienes que hacer el tiempo. No, hay consecuencias con cada pecado, hermanos. Hay consecuencia con cada pecado, pero Jonás no quiso ir y dijo que no y se fue. Pero sigas siendo rebelde y a ver qué te pasa. Si eres de él, si no eres de él, te va a dejar hacer lo que tú quieras. Pero si eres de él,
Jonás, Jonás se fue a la dirección opuesta, ¿verdad? Y así pasó, Dios le dijo, pero eso es lo que pasa. La voz de la providencia de Dios, las escrituras de Dios, que Dios le trajo a Samuel, cada palabra que Dios hace y le trajo, Samuel lo hizo. Y quiero decirte esta noche, o sea, a lo mejor en los días recientes has oído la palabra de Dios y te ha convertido. Ahora en la mañana, como les dije, algo que se ha predicado mucho tiempo y hay gente que, bueno, no me ha bautizado, ya sabes que te tienes que bautizar, pero no se bautizan. Y luego, pues yo no voy a estar ahí detrás de ti forzándote a un bautizo, que lo haga la palabra de Dios. Y efectivamente el arrepentimiento y la palabra de Dios y la predicación es el resultado fue de que vinieron dos personas, ya tengo que parar de hacer esto, ya estamos listos para bautizar, ¿verdad? Entonces, es la palabra que mueve a la persona, no yo. Porque por eso nos metemos en problemas. Traemos a hijos y los creamos en la iglesia sin estar y somos negligentes en su vida espiritual. No estamos detrás de ellos, nomás los dejamos en crecer aquí, comenzar el lenguaje, saber lo que es iglesia, ya saben actuar de una forma aquí y otra forma acá. En la casa es un demonio y aquí pues vienes como un demonio pero con alas, ¿verdad? Y aprendes una doble vida. Pero cuando la palabra de Dios te convicte y te mueve, entonces hay un resultado diferente. ¿Qué te está llamando Dios? No sé, ¿qué ministerio te está llamando Dios hoy? Escucha, comprométete a tu iglesia local. Dios llama a la gente. Hermanos, una de las oraciones que tengo, y Dios me ha dado muchas de mis oraciones, y no sé si las voy a ver en mi tiempo, yo pienso que sí, a lo mejor, ¿verdad? Pero misioneros de esta iglesia, yo estoy listo ya para ir, ya tenemos, pero necesitamos misioneros, tenemos muchos muchachos jóvenes aquí también y gente, o sea, misioneros, hermanos. Necesitamos evangelistas, necesitamos a más pastores, más predicadores, necesitamos desarrollarlos, la generación que viene, hermanos. Llegué aquí a los 33, ya tengo 49. Ya no estoy para allá todavía, pero ya no estoy de joven, hermanos. Ya estoy madurote, ya me voy a caer del árbol. Entonces, no podemos esperar de que vamos a plantar esto, ya necesitamos ese discipulado y eso es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Pero eso es algo que podemos hacer. No, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vemos que Samuel tenía un ministerio bien difícil, la misión que Samuel tenía era difícil y Dios te llama a un ministerio hermoso, hermanos. A lo mejor es escuela dominical, la música, la cuna, misionero, predicador, lo que sea que Dios te maestro, lo que sea que Dios te esté llamando, hermanos. Pero lo que tenía Samuel enfrente de él era algo muy difícil y ¿sabes qué era? Él tenía que darle la palabra correcta a Elí. Elí lo crió, él lo amaba, hasta no se levantó diciendo, ¿qué crees que me dijo Dios de ti? No, hombre, estaba bueno, te van a cortar a ti a tus hijos y les van a dar vuelo. No, él no quería, Elí le dijo, ¿sabes qué? Dime la palabra de Dios, tienes que decirme la palabra de Dios. Es difícil traer esas verdades, esas condenaciones a la gente, de ponerte enfrente de ellos y decirle, mira, arrepiéntete, párale, lo que estás haciendo está mal. Y no nomás esto, te estás llevando a muchos contigo, párale. Y Elí vino y le tuvo que decir, mira, este es el que lo crió, era su familia, sus hermanos. Estos hombres andaban ahí criándolo a él, ¿verdad? Y vemos eso, Samuel tuvo algo difícil que hacer y vemos que él estuvo ahí con Elí. ¿Dónde estaba él? Estaba dormido enseguida del tabernáculo, estaba Elí con él. Él tenía un amor para él. Fue difícil, fue difícil para él, pero él no tenía que dar la verdad. Y vemos ahora con encuestas, hermanos, en las iglesias hoy, que lo que tratan de hacer muchas de las iglesias es una encuesta de que ahora hacen advertising, ¿verdad? Hacen propaganda, ¿verdad? Advertising es propagandas. Y lo primero que ponen, y si te vas aquí, iba para Austin,
en veces iba para Austin y veía unas iglesias hasta bautistas con el arcoídito y aquí se aceptan todos y aquí esto, o sea, el advertising, la propaganda de traer gente. Aquí no juzgamos a nadie. Aquí no dijimos malas palabras como pecado y arrepiéntete. Y eso ha subido mucho, hermanos. Las encuestas nos enseñan que eso ha subido mucho. Entonces, no queremos atacar a la gente. No queremos llamar a los pecadores pecadores, hermanos. Nomás queremos que vengan y se sientan bonito. Yo quiero que se sientan bonito cuando vienen, pero yo no tengo control de lo que dice Dios. Ahí ese no es problema mío, ese es problema entre tú y entre Dios, ¿verdad? No podemos hacer una generación de predicadores que nomás quieren placer al hombre. Entonces aquí vemos, ¿verdad? En el versículo 19 al 20 aquí de Samuel 3 nos enseña la fidelidad de Dios y el Señor estaba con quién, con él, porque fue fiel. Dijo, mira, ¿sabes qué? Se van a ver las cosas difíciles, pero yo voy a estar contigo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Que Dios esté contigo, todos tus problemas, todo lo que estés pasando. Ay, me siento solo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, el trabajo, todo lo que viene. Ay, se me cae el mundo, pero no sabes que Dios está contigo. Es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas en Cristo. Es algo hermoso, hermanos, que dice la palabra de Dios aquí que Samuel creció y creció más y más, ¿verdad? Y Dios estaba con él. Hermanos, tenemos que ver que Dios está con nosotros en cada etapa de crecimiento en la que tenemos, ¿verdad? No hay ninguna cosa que pueda venir en contra de nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros, hermanos? Es claro. Ni la muerte, ni los ángeles, ni el hambre, ni la espada, nada puede separarte de la mano de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese es un llamado tuyo, de ser fiel. El llamado tuyo es de enseñar que Dios es fiel. La bandera, Nisi, la bandera de Dios, tienes que tú volarla, ¿verdad? Él es mi bandera, Él es mi Dios, ¿verdad? Entonces Dios lo bendició y lo bendició a su fidelidad. Hermanos, Dios quiere hacer eso en ese ministerio. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, ser fieles en las escrituras y ver que Dios haga lo que va a hacer, ¿verdad? Y que Dios un día pueda llamar a muchas gentes para que sean fieles predicadores y poder hacerlo. Por eso es importante que tú escuches tu llamado. Cada uno de ustedes tienen un llamado, hermanos. Y todos a trabajar, todos a trabajar. El trabajo del pastor, hermanos, no es que me mires a mí trabajar, dice Efesios 4, que el pastor está aquí para que para equipar a los santos para el ministerio del uno al otro. Pero yo no me crié así, a mí me decían que el pastor tenía que hacer todo y él es el que vemos y él va a evangeliza y trae esto y trae lo no, o sea, el pastor está con ustedes haciendo eso, pero estamos aquí para equiparlos para el ministerio del uno al otro. Es claro la descripción del trabajo del pastor. Entonces, hay trabajo que hacer. Escuchen la palabra, escuchen el llamado de Dios. Y cuando todos estamos escuchando la voz de Dios porque estamos comprometidos en la palabra y estamos comprometidos en oración, vas a ver algo asombroso y hermoso pasar en una iglesia. ¿Eh? Hay alguien en particular que ha venido a la iglesia basado de una jovencita, un jovencito que dicen, oye, mira cómo están en la palabra que están enseñando ahí. Eso es algo de que debemos de dar gracias a Dios. Y no es el pastor, solo es la congregación, la cuna, los niños, la alabanza, los que están atrás en el proyector, los que están en... O sea, esto no es de que, oh, mira no, o sea, esto es que la iglesia está juntos, unidos para que la palabra de Dios y haya ese ambiente de que puedan hacer que la gente se pone like, wow. Wow, y eso estimula a nosotros más que estamos en la palabra de Dios, decir, hey, oye, tengo que estar ahí yo también.
tengo que estar ahí en la palabra, yo también tengo que estar ahí. Compromiso a la oración. Escucha tu llamado. Cada uno de ustedes tiene su llamado. Espero que esta noche puedan meditar y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga yo en esta iglesia? Más. ¿Qué más estoy haciendo? ¿Qué más puedo hacer? Quizás nomás simplemente comprométete en la palabra de Dios, más oración. Comprométete en la oración más profunda. Comprométete en meterte en las escrituras más profundas. No estés bien nomás con un poquito de tiempo de la Biblia. Siempre busca más de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos ese llamado, hermanos. Entonces, para mí es bien importante que escuchemos a Dios. Tengamos un compromiso para poder escucharlo verdaderamente y no falsamente. Tenemos que comprometernos en la palabra y en la oración. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos da, Señor. Sabemos que ahorita estamos en Facebook. Este sermón va a estar ahí también. Y te pedimos, Señor, para aquellos que van a ver este estudio, que también lo ven en la mañana, el servicio. Señor, que tú uses esto para no atraerlos a que se queden ahí en su casa viéndolo, pero que ellos se comprometan a una iglesia bíblica. Señor, esto es vitaminas de que podamos ver los videos y ir para atrás a los sermones y compartirlos, Señor, pero que lo que hacemos en los medios sociales nunca, Señor, puedan tomar el lugar del Espíritu Santo, de la congregación, de la iglesia local, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a escuchar tu voz y comprometernos, Señor, a tu palabra y a la oración, Señor. Llévanos a nuestros respectivos hogares, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido, Señor, aquí con la congregación y ahora te pedimos fuerza, Señor. Tráenos otra vez el miércoles y prepáranos, Señor, ya desde ahorita para el otro domingo, que tu palabra, Señor, esté lista, Señor, y que los corazones estén sensibles, Señor, para todos los sermones pasados y los estudios pasados, las clases pasadas, las enseñanzas pasadas y también, Señor, las futuras que vienen, Señor. Lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.